Juan Carlos, para que se establezcan orgánicamente y prácticamente en toda la visión de esta casa, de esta iglesia, ¿sí? Pero también son propósitos que Dios ha diseñado para que cada uno de nosotros como hijos de Dios los desarrollemos. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que adorar, todos tenemos que practicar comunión, todos tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. A todos se nos ha asignado una funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo, que es el ministerio, y todos nosotros, a todos se nos ha encargado cumplir la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos, ¿y qué más? A las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y qué sigue? Porque a veces solamente dejamos ese versículo con la primera parte, enseñándoles a guardar todas las cosas. Esa parte es fundamental, porque yo cómo le voy a enseñar a alguien a guardar algo que yo no practico. Entonces mire que Jesús hace énfasis y articula la enseñanza y el discipulado con el cumplimiento de la gran comisión. Entonces no solamente es ir a ser discípulos, sino enseñarles a las personas a guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado a guardar a cada uno de nosotros. Entonces ya hemos predicado el propósito de la adoración, el propósito de la comunión y el propósito del discipulado. Y hoy vamos a arrancar con el cuarto propósito, que es el ministerio, ¿sí? Entonces quiero arrancar contándoles de que Cristo pues diseñó su iglesia de una forma, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, de acuerdo a nuestras formas, métodos e incluso nuestra propia independencia que se manifiesta a veces dentro de la iglesia, pues damos formas y enseñamos cosas que no hacen parte del diseño de iglesia que pensó Jesús, ¿sí? De pronto el mismo ecosistema eclesiástico, cuando creemos en Cristo, venimos, nos sentamos en una silla, escuchamos unas canciones, oramos, entregamos un diezmo, escuchamos una palabra y nos vamos. Pensamos que esa es la iglesia. Pero cuando Cristo pensó y diseñó la iglesia, la pensó para manifestar su reino aquí en la tierra. Por eso la primera pregunta que quiero hacerles es: ¿cuánto en sus vidas hay de Cristo? Que ustedes mismos puedan reconocer, y que no solamente se exprese cuando venimos y adoramos y cantamos corporativamente en este lugar, sino que se exprese en nuestra cotidianidad, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, con nuestra familia. ¿Cuánto hay de Cristo en nuestras vidas que diariamente se esté manifestando? Porque cuando Cristo diseñó la iglesia, pensó la iglesia, lo hizo con un solo propósito: que su iglesia expresara la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Esto que nosotros hacemos aquí es una parte muy mínima. Solamente son 2 horas las que nos reunimos aquí. Pero la funcionalidad de la iglesia se expresa en la cotidianidad, o sea, en donde yo me estoy moviendo. En donde yo me estoy moviendo tengo que adorar, tengo que practicar comunión, tengo que ser discípulo, tengo que hacer discípulos, tengo que ejercer mi ministerio y tengo que cumplir la gran comisión en donde sea que yo me mueva, porque así desarrolló Cristo la iglesia. Lo que pasa es que las dinámicas históricas nos metieron en 4 paredes y nos encerraron en este lugar, no aquí en Taller de Vida, sino en este diseño estructural, de infraestructura, ¿sí? Pero Cristo no pensó la iglesia de esta manera. Él pensó la iglesia para que todo aquel que en él crea no solamente no se pierda, sino que sea la expresión de su plenitud en donde sea que él se mueva. ¿Sabe por qué nos comenzaron a llamar cristianos? Porque esos primeros comenzaron a expresar a Cristo en donde sea que ellos se movían. Entonces comenzaron a compararlos con una persona real que caminó aquí en la tierra, y es Cristo. Ahora quiero preguntarle: cuando sus familiares que no son cristianos, o sus jefes, compañeros de trabajo, amigos que no son cristianos, lo ven a usted, ven a Cristo en sus vidas? Piénselo por un momento. Cuando usted está en su trabajo desarrollando sus labores diarias, sus compañeros, sus jefes, personas que de pronto solamente con las que usted se relaciona diariamente, ¿ven a Cristo en sus vidas? Pueden decir: esta persona es diferente, tiene algo diferente.
Si eso no está pasando, entonces tenemos un problema, ¿sí? Porque cuando venimos a Cristo no venimos para practicar una religión. La religión esclaviza, pero la relación con Dios te trae una libertad para que tú de manera voluntaria puedas ser una expresión de Cristo aquí en la tierra. O sea, puedas reflejar a Cristo en todo lo que Él hizo. Así pensó Cristo la iglesia. Quiero que me acompañe por favor a Mateo capítulo 16, versículo 15. Y vamos a leer dónde nace este diseño de iglesia. Para hablar de ministerio tenemos que hablar de iglesia. Y vamos a desarrollar o a tratar de aterrizar todo el diseño de iglesia en una iglesia que se manifestó, una iglesia gentil que estuvo aquí en la tierra. Entonces vamos a Mateo capítulo 16, no sé si Emanuel me puede ayudar. Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Veamos el versículo 17 o 16. 17. Entonces respondió Jesús, 18, perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento se nombra la palabra iglesia. ¿Quién lo nombra? Jesús mismo. O sea, la iglesia no es un diseño de hombres. La iglesia no es un diseño de los apóstoles. La iglesia es un diseño específicamente de Cristo para este nuevo tiempo. Desde que ellos caminaron con Jesús hasta nuestros días y hasta el día de su venida, Cristo diseñó la iglesia con un solo propósito, y es que nosotros podamos manifestarlo a Él aquí en la tierra. Ahora, ellos estaban en una región muy particular, estaban en Cesarea de Filipo. Y cuando revisamos la historia de Cesarea de Filipo, en ese momento era el centro del paganismo, el centro de la oscuridad, de la santería, de la brujería. Ellos se desplazan desde Jerusalén hasta Cesarea de Filipo, y en el lugar más oscuro de la tierra Jesús entrega la idea más maravillosa, que es la iglesia. Ahora compárelo con lo que estamos viviendo ahora. Estamos viendo que literalmente el espíritu de Sodoma y de Gomorra fue soltado en la tierra, que la maldad está incrementando, se está multiplicando, que todo lo que hay de oscuro en el corazón del ser humano se está materializando en este tiempo y se está normalizando. Y nuevamente Cristo, en medio de este mundo oscuro, en esta Cesarea de Filipo de este tiempo, quiere manifestar a su iglesia, la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, para que sea la expresión máxima de Cristo aquí en la tierra. Y quiero decirle que usted y yo hacemos parte de esa iglesia. Usted y yo hacemos parte de la agenda divina del Padre para este tiempo. Ahora el Señor está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque esto es algo voluntario. Jesús lo dijo: muchos son llamados, esos pocos son escogidos, porque han tomado la decisión de dejarlo todo por Él para poder manifestar su voluntad aquí en la tierra. Y quiero decirle, todos los que estamos en este lugar somos llamados, pero ¿cuántos de nosotros somos escogidos por las decisiones que vamos a empezar a tomar? No de acuerdo a nuestros planes, no de acuerdo a nuestros sueños, no de acuerdo a lo que yo quiero o a lo que yo deseo, sino de acuerdo solamente a cumplir la voluntad del Padre. Porque quiero decirles algo: no nos hacemos cristianos para que Dios cumpla nuestros sueños. Entregamos nuestra vida a Cristo para que Él cumpla su agenda en cada uno de nosotros. Y esto es algo que no nos gusta. No nos gusta, porque nuestras oraciones muchas veces están
inundadas de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y muy poco de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Jesús lo entendió y se deleitó hasta el final en la voluntad del Padre. Recuerden el escenario cuando Él está en Getsemaní. Dice que Él está sudando sangre, está muy angustiado. ¿Y qué oración levantó Jesús? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso es lo que quiere que Cristo que haga cada uno de nosotros. Que podamos decirle todos los días: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Jesús anuncia su diseño de iglesia en el lugar más oscuro, que es Cesarea de Filipo, y nos da a entender que su obra salvífica es integral, es completa, y se direcciona en dos pilares fundamentales. Lo primero es librarnos de la condenación eterna. Cuando Él va a la cruz y nosotros creemos en Él, somos incluidos en Él, y eso nos libra de la condenación eterna. Pero lo segundo que hace la obra salvífica de Cristo es saturarnos de su persona, para que cada uno de nosotros seamos expresiones de Él aquí en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros no tomemos el cristianismo como una etiqueta, sino como una identidad de expresión de cultura aquí en la tierra. ¿Sabe de dónde Jesús toma la palabra apóstol? De los romanos. Entonces resulta que los romanos, cuando iban y conquistaban un territorio, tenían un funcionario que se llamaba el apóstol, funcionario público. El apóstol era una persona que era un erudito, era conocedor de la cultura, del lenguaje, de todo. Él era un erudito del reino, conocía el imperio. Cuando ya ese territorio estaba conquistado, entonces Roma enviaba a los apóstoles para que establecieran la cultura romana en ese nuevo territorio. Entonces establecían el lenguaje, establecían la música, establecían el arte, todo para que se pareciera a Roma. No importa que estuviera a kilómetros de distancia de Roma, ellos enviaban a los apóstoles para que establecieran la cultura de Roma en ese lugar, con un solo propósito: cuando el emperador decidiera desplazarse desde Roma hasta el nuevo territorio conquistado, se sintiera como si estuviera en donde. Ahora el Señor establece sus apóstoles para que se establezca su cultura del reino aquí en la tierra, para que cuando Él regrese se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y usted y yo hacemos parte de ese plan. Así que cuando hablamos del diseño de iglesia de Jesús, estamos hablando de una planificación creativa que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la solución de un problema. Ya sabemos cuál es el problema, que fue la declaración de independencia del ser humano en el principio, ¿sí? Y ese problema se solucionó con la venida de Cristo. Y por eso Él vino. ¿Cómo es? Los jóvenes que están aquí: vino, murió, resucitó, ascendió y pronto volverá, ¿sí? Ese es el diseño de restauración de Cristo. Ahora, esta solución de Dios nos incluyó a nosotros para que nosotros podamos ser heraldos de su mensaje aquí en la tierra, para que tú y yo, con la identidad restaurada, con el conocimiento de su cultura, podamos establecer su reino aquí en la tierra, con la dirección solamente del Espíritu Santo. Ahora, bíblicamente hubo una iglesia que manifestó estas dinámicas y este diseño en su plenitud aquí en la tierra, y esa fue la iglesia de Antioquía. Fue la primera iglesia gentil. Todo lo que ellos hacían era manifestar la cultura del reino aquí en la tierra. Literalmente cumplieron a cabalidad la oración de Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. De esta misma manera, con este mismo diseño, fue que empezó a funcionar la iglesia de Antioquía, y quiero que lo revisemos. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 19
en adelante. Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. ¿Ya lo tiene Emma? Muy bien, mire lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recuerden que Esteban fue apedreado, entonces desde ahí se desató una persecución, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, los que habían sido esparcidos y comenzaron a ser perseguidos a causa de la muerte de Esteban, fueron esparcidos hacia Asia, ¿sí? Y ellos, cuando iban por cada territorio, por cada ciudad, no estaban predicando a los gentiles, sino que solamente estaban predicando a los judíos. Muy bien, miremos el siguiente versículo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Leamos el versículo 20. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Leamos el siguiente versículo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Siguiente versículo. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Siguiente versículo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Siguiente versículo. Y se congregaron allí durante todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sí? Mire muy bien, ahí ya vamos cayendo en dónde fue que comenzaron a etiquetarnos como cristianos. Entonces lo que vemos en este texto es que a causa de la persecución que estaban viviendo por la predicación y la extensión del evangelio, muchos comenzaron a salir de Jerusalén hacia Asia, ¿sí? Hacia este continente, pero siguieron haciendo la obra. Entre esos había algunos que comenzaron a predicarle a algunos griegos y a algunos gentiles. Y lo primero que podemos ver del nacimiento de la iglesia de Antioquía, según el diseño de Cristo, es la disponibilidad del evangelio. El evangelio estaba disponible para todas las personas. Y hay un detalle que me gusta muchísimo de lo que acabamos de leer. Si ustedes notaron, solamente después de que ellos comienzan a predicar el evangelio, se nombra a Bernabé y se nombra a Saulo, pero no se nombran los nombres de las personas que fueron a predicar a Antioquía. ¿Sí lo notaron? Revisémoslo nuevamente. Hechos capítulo 11, 19, Emma. Revisemos nuevamente ese pequeño detalle. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. No sabemos quiénes son esas personas. De ahí para allá la palabra no vuelve a mencionar a estos varones de Chipre y de Cirene. Sin embargo, ellos, como entendían su propósito, su diseño, su rol en el cuerpo de Cristo, decidieron disponer el evangelio para los que lo necesitaban. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no necesito tener un título, que yo no necesito ser llamado pastor, que yo no necesito pertenecer a un ministerio como requisito para la predicación del evangelio, porque usted y yo tenemos una asignación y un mandamiento de parte del Señor para extender su reino. No es solamente una responsabilidad, no es solamente un mandato, es un privilegio ser heraldo del mensaje del reino,
aquí en la tierra. Es un privilegio que el Rey nos ha entregado a cada uno de nosotros, de extender su cultura aquí en la tierra. Por eso me encanta cada detalle que nos deja ver la Escritura, porque no necesitamos ser de renombre para poder ser instrumentos de justicia del Señor aquí en la tierra. Y usted y yo hemos sido sellados con el mismo Espíritu, tenemos la misma palabra, somos expuestos a la misma predicación y tenemos la misma responsabilidad de extender el reino de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, pero también es un privilegio. Por eso no necesitamos viajar a otro país. ¿Cuántos de sus familiares todavía no conocen el mensaje? ¿Cuántos de sus compañeros, de sus amigos, todavía no se les ha predicado el evangelio? Y usted puede ser un instrumento en las manos del Señor para poder extender el reino. Eso es lo que hicieron estos varones. No eran conocidos y sin embargo asumieron el rol que se les había entregado, porque entendieron que la iglesia no es un espacio para venir, y me disculpan, y sentarme en una silla a escuchar. Aquí recibimos instrucciones para que cuando salgamos de este lugar sigamos siendo iglesia y sigamos manifestando el reino aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí yo vengo a ser formado, aquí yo vengo a recibir una instrucción, a recibir una cobertura. Aquí venimos a aprender, a ser discípulos. Pero cuando salgo de este lugar y estoy en el entorno inmediato en donde Dios me ha plantado, me convierto en un heraldo del reino para extender su palabra. Me convierto en un pastor, me convierto en un profeta, en un maestro, en un evangelista, de acuerdo a lo que Dios me ha asignado para poder extender su reino aquí en la tierra. ¿Saben qué es lo único que cambia? La plataforma. Que ya no estamos en este lugar. Los ministros de alabanza tienen que saber que este es un altar, esta es una plataforma. Y el domingo tenemos estos instrumentos para poder cantarle al Señor. Pero mañana, cuando estemos en nuestros puestos de trabajo, ya cambió la plataforma y tenemos otros instrumentos para seguir adorando al Señor. Y cuando regresamos aquí el día domingo, como nos hemos pasado adorando, practicando la comunión, haciendo discípulos, lo que hacemos aquí es manifestar los frutos del secreto que he cultivado durante la semana. Sigo siendo exactamente el mismo que toca en este lugar y que se manifiesta en el trabajo o en la universidad o en donde sea que nos movamos. Seguimos siendo exactamente los mismos. Entonces, lo primero que nos muestra la iglesia de Antioquía es que habían personas que entendían el mensaje, que entendían el diseño y la cultura del reino, y que sabían que el mensaje y el evangelio tenía que estar disponible en todo momento. Lo que dice la palabra, que tenemos que predicar a tiempo y afuera de tiempo, ¿cierto? En todo momento tengo que estar disponible, en todo momento tengo que estar preparado, porque si yo soy hijo de Dios, ¿sí?, entiendo que soy su instrumento para que Él me utilice como Él quiere. Ahora quiero preguntarle, ¿usted permite que Dios lo utilice como Él desee? Cuando Él coloca ese sentir en su corazón de ir y hablarle a esta persona o de orar por tal persona, ¿usted se dispone para hacerlo? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces y yo me he negado. Y entonces comienzo a colocarme excusas. No, es que esto es una emoción mía. Si no, esto no viene de parte del Señor. ¿Cómo así que predicar el evangelio? No, esto no viene de parte de Dios. ¿Sí? Pero no, es un sentir real que coloca el Espíritu Santo. Ahora puede que yo no sea tan letrado o no tenga la profundidad que tiene el pastor Juan Carlos o la claridad que él tiene del mensaje, pero sí tenemos una promesa. La palabra dice que por medio de Jesús, que si nosotros abrimos la boca, Él la va a llenar de las palabras correctas. Solamente necesitamos disponernos para el mensaje, disponernos para extender el reino y asegurarnos de que todas las áreas de nuestra vida estén correctamente alineadas con lo que Él quiere establecer. Muy bien, entonces lo primero que nos enseña la iglesia de Antioquía es que estaban disponibles
para entregar el evangelio, había disponibilidad del evangelio. Número 2, en la iglesia de Antioquía practicaban la fidelidad, eran fieles. Y esto a veces nos cuesta, ¿sí? Porque quiero que recordemos algo. En donde hayan seres humanos involucrados en un proceso van a haber errores. Aquí hay errores, ¿sí? Usted y yo nos equivocamos. El hecho de que seamos hijos de Dios, que tengamos al Espíritu Santo, no nos excluye del error. Pero aún en el error, o aún en lo que pueda pasar, en las fricciones que pueda yo tener con las personas que tengo a mi lado, Dios me ha llamado a mí a ser fiel, así como Él es fiel. O dígame cuando el Señor, cuando usted se ha equivocado, le ha dicho: te desecho, ya no te quiero más. Como no hiciste lo que yo te dije que hicieras, entonces te quiero lejos de mí. ¿Cuándo el Señor le ha dicho eso? Si Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel con cada uno de nosotros. Y esta fidelidad se manifestó en la iglesia de Antioquía. En medio de la persecución que ellos estaban viviendo, no se enfocaron en lo que estaban perdiendo, sino que se enfocaron en una persona, en Cristo. Ahora pregúntese qué pasaría si el próximo domingo nosotros no pudiéramos congregarnos, sino que comenzaran a perseguirnos a causa del evangelio. ¿Seguiríamos extendiendo el reino? ¿O cuál sería su reacción real? ¿Cuál sería su reacción si el próximo domingo, por los distintos motivos, comienzan a perseguirnos a causa del evangelio? No, pero es que eso no puede pasar. Eso pensaba yo cuando comencé a ver todos los videos del COVID en China. Y entonces comenzábamos a hablar en la universidad: no, pero es que eso está muy lejos, eso acá no llega, ¿cierto? Acá hace mucho calor para ese virus, eso acá no llega. Y llegó un viernes, me acuerdo tanto, que me despedí de mis amigos y el próximo lunes ya todos estábamos encerrados, ya no nos volvimos a ver. O sea, eso pasó de un momento a otro. Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Ahora, la palabra no es solamente como un periódico o las noticias que vemos en el celular que nos muestran las noticias presentes. La palabra a mí me está anunciando lo que va a pasar y me está llamando a que me prepare correctamente para que cuando se introduzcan esas dinámicas, nosotros estemos preparados. Desde el Antiguo Testamento lo está mostrando. Entonces miren que el faraón tiene el sueño, y en el sueño ¿qué hay? 7 años en la interpretación, 7 años de abundancia y 7 años. Y el Señor levantó a un hijo con sabiduría para que en el tiempo de abundancia se prepararan, para que cuando viniera el tiempo de escasez pudieran preservar no solamente a Egipto, sino a la nación de Israel. Y eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo, preparándonos a nosotros para las dinámicas y escenarios de los últimos tiempos que se tienen que cumplir. Porque usted y yo tenemos que ser perseguidos a causa del evangelio. Pero ¿sabe algo? En medio de la persecución se manifiesta fidelidad. Y en medio de la fidelidad la iglesia crece, porque ese es el diseño de iglesia: avivamiento de profundidad y avivamiento de crecimiento, para que se extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Así que no nos desenfoquemos y no nos distraigamos de lo que va a acontecer. Antes aprovechemos este tiempo de abundancia para que juntos, como iglesia, corporativamente, no solamente cantemos, sino que nos preparemos, sino que nos pongamos al servicio del Señor. Eso fue lo que hizo la iglesia de Antioquía. Entonces miren que ellos estaban siendo perseguidos, pero el hecho de que estaban siendo perseguidos no los desenfocó de la tarea principal. ¿Cuál era la tarea principal? Extender el reino. Y ahí no me dice la palabra que se convirtieron 1 o 2. No, dice que muchos llegaron, que multitudes comenzaron a creer la palabra, porque hubo algunos que se mantuvieron fieles. Ahora, ¿a qué hace referencia la fidelidad o cómo se manifiesta? La fidelidad se manifiesta cuando yo estoy comprometido con el diseño de iglesia. La fidelidad se manifiesta cuando yo estoy comprometido con el propósito de Dios. La fidelidad se manifiesta cuando yo he renunciado a mis propios sueños para que Cristo viva sus sueños a través de mí. Esto lo expresa Pablo.
Y él dice: crucificado estoy juntamente. ¿Y qué pasa? Y ya no vivo yo. O sea, Pablo está diciendo: yo estoy crucificado con Cristo. Por favor, ya no busquen más a Pablo, porque Pablo ya no está. Ya no vivo yo, ahora Cristo. Ahora yo me direcciono por el deseo de Cristo. Si Él me dice que vaya, voy. Si Él me dice que me quede quieto. Los hijos de Dios fieles no se mueven por buenas oportunidades. No lo confundamos. Hay buenas oportunidades que no vienen de parte del Señor, y a veces las disfrazamos y decimos: wow, esto es una bendición de parte de Dios. No, hay buenas oportunidades que no vienen de parte del Señor. Hay buenas intenciones que no hacen parte de la voluntad de Dios, porque un hijo de Dios solamente se mueve por la voluntad de Dios, por nada más. ¿O qué dicen de Pablo? Que dispuso en su corazón ir a predicar a Asia. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? No. Ahora, ¿él iba a hacer una buena acción? ¿Iba a extender el reino? Claro que sí. Pero ¿qué le dijo el Espíritu Santo? No es el momento de ir. Así que la fidelidad se manifiesta cuando yo estoy comprometido con solamente cumplir la voluntad de Dios, nada más. Y en la voluntad de Dios está que yo me congregue. En la voluntad de Dios está que yo le sirva. En la voluntad de Dios está que yo le reconozca en todos mis caminos. En la voluntad de Dios está que yo todos los días diga lo que dijo Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Ahora lo que vivo no lo vivo en la carne, sino que lo vivo en el Espíritu, de acuerdo al diseño de Cristo. Amén. ¿Sí? Esto es lo que quiere el Señor. Y en esta dinámica fue que se manifestó la iglesia de Antioquía. Ahora, no solamente se manifestó para llenar un lugar, porque quiero decirles algo: Dios no está en el asunto de llenar edificios con personas. Él no le interesa eso. A Él lo único que le interesa es que las personas sean saturadas de Cristo. Eso sí le interesa al Padre. Y ese debe ser nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestro objetivo. Que yo pueda decirle todos los días al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hoy quiero ser instrumento de justicia en tus manos. Inclúyeme en lo extraordinario que vas a hacer hoy, porque ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Sino que nosotros lo volteamos. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Pero en ese evangelio falso de la prosperidad voltearon el mensaje. Entonces primero se busca la añadidura, y si queda tiempo, entonces buscamos el reino de Dios y su justicia. Es falso, es una falsedad, es un antidiseño de Satanás. Cuando la iglesia se enfoca y se compromete en manifestar el diseño de Cristo aquí en la tierra, todas, incluso nuestras necesidades, son suplidas por la plenitud de Cristo, como lo hemos cantado a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, nada quiero. Todo lo tomo por basura, lo dijo Pablo, con tal de alcanzar el conocimiento. Eso es una expresión de amor. Y no necesitamos un piano y tocar suavecito para poder expresarlo. No estoy diciendo, no, ¿cierto? No, es bíblico. Ustedes ven que Elías, cuando él lo mandan a Eliseo, cuando tiene que ir a dar un mensaje, él llama a un músico, ¿sí? Saúl también lo entendía y llamó a David, ¿sí? Es bíblico, está bien. Pero a lo que me refiero es que no necesitamos colocar música suave para poder entrar en ese. No. La escritura es muy clara, dice: entren confiadamente al trono de la gracia. No solamente el día domingo de 8 de la mañana a 10 de la mañana está abierto el trono de la gracia. No, está disponible las 24 horas del día. En mi trabajo, en donde sea que yo me mueva, tengo que estar atento a lo que Él quiere. Entonces, número uno, estar disponibles para predicar el evangelio. Y número dos, una iglesia que está en sintonía o articulada con el diseño de Dios manifiesta fidelidad, ¿sí? Ahora pregúntese si usted manifiesta fidelidad. Número 3, en la iglesia de Antioquía se dedicaban a enseñar la palabra. Y esto me gusta, ¿sí?
Porque desde las personas que fundaron la iglesia de Antioquía, que fueron estos varones que no conocemos, no sabemos sus nombres, hasta el desarrollo de toda la iglesia, o sea, de todos los que se iban anexando en el cuerpo de Cristo, comenzaron a desarrollar enseñanza. O sea, ¿qué quiere decir? Que iban replicando el mensaje en donde sea que ellos estaban. ¿Sí recuerdan a la mujer samaritana? ¿Cuánto de teología recibió ella? ¿Cuántas EFI hizo? ¿Cuántos años en el seminario hizo? No, ella solamente, Cristo se le reveló. ¿Y qué hizo? Fue y corrió a replicar el mensaje. Miren, allá hay uno que me dijo todo lo que yo he hecho. O sea, ella lo que hizo fue evangelizar. Fue y los llevó a Cristo. Y tenemos una asignación de enseñar la escritura. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, 16. Este es muy conocido. Romanos 1, 16. Mire lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿Lo comparte? ¿Sí? La forma o la consecuencia en la que yo demuestro que no me avergüenzo del evangelio es enseñándolo, es compartirlo. Entonces a mí me impactó mucho la enseñanza, una de las enseñanzas que dio John James, cuando él dice que ese domingo que le tocaba predicar, pues tuvo que salir a comprar el desayuno. Y en esos 20 minutos, mientras iba a comprar el desayuno, tuvo la oportunidad de compartirle el evangelio a 2 personas. Eso solamente deja saber que es una persona disponible para enseñar, ¿sí? O sea, él va a ir a comprar el pan del desayuno, las arepas, va a ir a mercar, va a ejercer una actividad cotidiana, pero nada de eso lo desconecta con el deseo del corazón de Dios. No lo hace, ¿sí? Simplemente está disponible como un instrumento de Dios para que cuando se manifieste la oportunidad, nosotros podamos hacerlo. ¿Sabe algo? Si nosotros no lo hacemos, Satanás sí lo hace. Resulta que los satanistas, los brujos, las personas que han practicado santería son más disciplinados que nosotros los cristianos. Entonces, si nosotros no hacemos la tarea, este sistema babilónico sí va a hacer la tarea. Yo tengo que estar disponible, no puedo desconectarme. O sea, yo voy a ir a mercar, yo voy a ir a pagar los servicios, yo voy a ir a hacer lo que sea que vaya a hacer, pero estoy conectado con el diseño de iglesia, ¿sí? O pregúntenle a Edwin, que tiene su negocio, pero ahí en el estante donde atiende las personas también es un púlpito de predicación, porque él mismo lo decidió así, su familia lo ha decidido así. Ahora, usted ha decidido que su vida sea un púlpito de predicación. Usted ha decidido que su vida sea un instrumento de enseñanza y de expansión del reino para él. Ya hemos aprendido que, claro, necesitamos profundizar, necesitamos ser instruidos, pero necesitamos disposición para poder compartir la palabra. Muy bien. Y por último, quiero que veamos. Este es el cuarto punto. Cuarto, ustedes vieron que en el texto nombraron a Bernabé y a Saulo. Ahora, miren que ahí la escritura no lo está llamando Pablo, lo llama porque está en su proceso, está en un proceso de discipulado, está en un proceso de aprendizaje, está en un proceso de tomar todo lo que le enseñaron de la ley del Antiguo Testamento y ver a Cristo en cada página. Él está en ese proceso y él está en Jerusalén aprendiendo con el resto de los discípulos. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé es enviado a Antioquía, ve todo el ambiente que hay con los griegos y dice: yo me tengo que traer a Saulo. Y entonces él se devuelve a Jerusalén, se trae a Saulo. ¿Y durante cuánto tiempo se congregaron? ¿Es importante congregarnos o no? ¿Sí? La iglesia local es la plataforma de envío que Dios tiene para colocarnos y establecernos en el lugar que Él ha diseñado, en donde usted y yo tenemos que estar. La iglesia no está nombrando a Pablo, el que escribió las cartas, el que da doctrina del evangelio. La iglesia está la Biblia está nombrando a Saulo, el que está en formación, el que atiende la palabra, el que es llevado para que se congregue en la iglesia local.
para que ame la iglesia local, para que se forme en la iglesia local, para que más adelante no sea conocido por Saulo, sino que sea conocido por Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces hay un propósito con el que usted y yo estemos plantados aquí. Ahora ustedes ven que para Pablo fue un año, porque él estaba conectado con el diseño, y en ese año pudo entender la dinámica y la importancia de la iglesia local. Es más, ese fue el insumo que Pablo utilizó para después ir y plantar iglesias en otro lugar, porque entendió el diseño, entendió la dinámica. Entonces quiero leerles, y ustedes van evaluando algunas señales que indican si usted está plantado correctamente en la iglesia local. Número 1, estar seguro de tener una relación íntima con Jesús. Usted está seguro de tener una relación íntima con Dios. Número 2, clamar a Dios para ganar entendimiento en sus planes y en su visión. Yo no les estoy diciendo que no levantemos oraciones pidiéndole a Dios cosas. Obviamente yo puedo decirle al Señor: necesito esto, tengo esta necesidad, ¿sí? Eso es correcto, eso es válido. Pero lo primero que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro es a clamar por su visión. Mire que en el Padre Nuestro dice Jesús que danos hoy el pan de cada día. O sea, está hablando de una necesidad física que nosotros tenemos. Pero antes de pedir por esa necesidad física, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y después de estar seguro de que su voluntad se está haciendo en mi vida, ahora sí, danos hoy. Entonces, si yo estoy plantado correctamente en la iglesia local, todos los días le estoy pidiendo al Señor: ayúdame a ganar entendimiento de tus planes, de tus diseños, de lo que quieres hacer para tu iglesia. Estar dispuesto a realizar todo lo que me pide Dios, no algunas cosas. Si yo estoy plantado correctamente en la iglesia local, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que me pide Dios. Esos son los requisitos. Recuerden Lucas capítulo 14, cuando Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces pregúntese: ¿estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios me pide? Número 3, el que sea el número. No perder de vista a mis hermanos colaboradores. O sea, no solamente fijarme en mí. Yo tengo que estar pendiente de las personas, de mis compañeros, de las personas que tengo a mi lado. O sea, lo mínimo que yo tengo que hacer es, si yo sé que tengo una persona, un conocido, un amigo de aquí de la iglesia que tiene una necesidad, lo mínimo que tengo que hacer es orar por él. Es lo mínimo que yo debo hacer para poder involucrarme en lo que él siente, porque Dios no diseñó una iglesia egoísta. Entonces no puedo perder de vista a mis hermanos colaboradores. Esta me gusta mucho: dar gracias siempre por el privilegio de poder servirle. Hay algo que está dañando a la iglesia universal y es el voluntariado. Eso lo daña muchísimo, porque resulta que el voluntariado es una expresión de independencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Y cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, usted no lo aceptó solamente como su Salvador, usted lo aceptó como su. Y si yo lo acepté como mi Señor, quiere decir que yo renuncié a mi libre voluntad a tomar decisiones para que Él tome decisiones. Entonces yo tengo que dar gracias al Señor porque Él me ha permitido servirle. Es un privilegio servirle. Disposición para someternos a la autoridad. Si yo estoy plantado correctamente en la iglesia local, tengo disposición para sujetarme a mi autoridad. ¿Cuál es el único motivo por el cual yo no me sujeto a una autoridad? Cuando me lleva a hacer algo en contra del Señor. Ese es el único motivo. De resto yo me sujeto a lo que la autoridad me diga. Si estoy plantado correctamente en la iglesia local, entonces siempre voy a orar por mantenerme en su voluntad. Señor, por favor, no quiero salirme de tu voluntad. No quiero que mis pies tomen otro camino. No quiero que mis decisiones me direccionen. No quiero que mi corazón, mis deseos me direccionen. Quiero que seas tú. Entonces eso es un motivo de oración. Estoy orando para mantenerme en su voluntad. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local
sabe que su recompensa está en el cielo. Amén. Sabe que su recompensa, y quiero decirles algo, Dios no te debe nada a ti ni me debe nada a mí. Hay que bajarnos de eso de que Dios me debe. Dios no me debe nada. Lo único que merecía yo era la muerte, y Él por gracia me entregó una salvación eterna. Y aparte de eso me sentó en lugares celestiales con Él. Y aparte de eso dice que me va a dar una recompensa. O sea, vamos ganados. ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos ganados. Entonces yo tengo que saber que mi recompensa está en el cielo. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local ha desarrollado un corazón de siervo. ¿Usted ha desarrollado un corazón de siervo? Porque Cristo lo hizo. Recuerden, no solamente cuando le lavó los pies a sus discípulos, sino todo el servicio que dio cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Entonces, si yo estoy plantado correctamente en la iglesia local, he desarrollado un corazón de siervo. Y eso me lleva a servir a todas las personas como si estuviera sirviendo al mismo Jesús. Esta me duele. Porque ¿qué pasaría si Jesús estuviera físicamente aquí? ¿Cómo serían nuestros comportamientos? Físicamente, porque Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que pasa es que se nos olvida, ¿sí? Pero si estuviera aquí físicamente Jesús, ¿cómo serían nuestros comportamientos? Si Él diera un direccionamiento de salir a evangelizar, ¿habría alguien que no lo haría? Pregunta. Si Él convocara a orar todos los días a las 4 de la mañana, Jesús nos manda un mensaje al WhatsApp y nos dice, todos los días a las 4 de la mañana vamos a estar en taller de vida orando. ¿Estaríamos todos? Sinceramente, si estuviera Jesús y nos diera ese direccionamiento, sí estaríamos, ¿cierto? Pero claro, como se nos olvida que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces nos direccionamos como a nosotros nos da la bendita voluntad, ¿sí? Y participamos cuando yo quiero participar o cuando yo estoy disponible para hacerlo. Cuando no, entonces no, ¿sí? Pero entonces yo tengo que servir como si estuviera sirviendo a Cristo aquí físicamente. Que Él me dice, vamos a tocar esta canción. Claro que sí, no me la sé, pero ya busco los acordes. Vamos a tocar esta canción inmediatamente. Porque cuando la cabeza da una orden, el cuerpo simplemente, no hay nada más. Por eso en el cuerpo de Cristo no hay acuerdos, no existen acuerdos. Yo no tengo que ponerme de acuerdo con José, porque ambos estamos siendo direccionados por la misma cabeza. La cabeza de una orden, nosotros como cuerpo simplemente obedecemos. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local es paciente. Desarrollemos paciencia. Yo sé que este sistema nos ha llevado a obtener absolutamente todo de manera rápida, pero el Salmo 41 dice, pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó y sacó mis pies del lodo cenagoso y me colocó en tierra firme. Entonces una persona que está plantada correctamente es paciente. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local desarrolla lealtad. ¿Usted es leal? ¿Le cubre la espalda a su pastor, a sus líderes? ¿Usted es un escudero de su iglesia? Ojo, ser escudero no quiere decir que yo vaya a colitar absolutamente todo, ¿no? Que yo vaya a ser tolerante con todo, ¿sí? Porque para eso hay unos requisitos, hay un instructivo, entonces es confrontar a la persona, entonces hay un instructivo para hacerlo, ¿sí? Pero no quiere decir que yo voy a hablar a espaldas de, no, ¿sí? Voy a ser un escudero, entonces desarrollo lealtad. Mire esta, una persona que está plantada correctamente en la iglesia local no escucha la maldad, no ve la maldad, no habla la maldad, no piensa en la maldad. Su único pensamiento está en ¿quién? En Cristo. Por eso yo tengo que desechar todo lo que me quiera apartar de Él, de su diseño. Nosotros como hijos tenemos que aprender a decir no, esto no lo comparto, esto no lo pienso, esto no lo hablo.
porque esto manifiesta el carácter de Jesús. ¿O cómo creen que Jesús llega al templo y ve que hay ventas y hay de todo y han corrompido y prostituido el templo? ¿Qué se manifestó? Celo. Eso se manifestó. Salmo 69: el celo por tu casa me consume completamente. Entonces yo no practico la maldad, yo no pienso en la maldad, yo no comparto la maldad, yo no hablo ni pienso, no lo permito en mi vida. Lo único que permito es el reino del Señor. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local entiende que nunca es demasiado grande para hacer las cosas pequeñas y nunca es demasiado pequeño para hacer las cosas grandes. ¿Qué quiere decir esto? Estoy disponible para servir. Si tengo que barrer, si tengo que trapear, si tengo que acomodar las sillas, lo hago. Y si me dieron el privilegio de predicar, lo hago con la misma excelencia. Y si me dieron el privilegio de cantar, lo hago con la misma excelencia. Y si me dieron el privilegio de pararme en la puerta, lo hago con la misma excelencia. Porque no lo estoy haciendo para que me vean a mí, lo estoy haciendo para levantar un altar de adoración a Dios y para que mi vida sea ese altar de adoración para Él. Por eso lo estoy haciendo. Amén. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local se compromete con el ministerio, así como está comprometido con su matrimonio. Porque Dios es un Dios de familia, honra a las familias. Entonces, así como yo estoy comprometido con el servicio, tengo que estar igual comprometido con mi matrimonio. Y esto implica muchas veces hacer cosas que no nos gustan, pero toca hacerlo. ¿Está bien? Yo estoy en ese proceso, estoy aprendiendo. Hay cosas que a mí no me gusta hacer, hay cosas que no he hecho y que tengo que hacer, se los digo. Una persona que está plantada en la iglesia local siempre hace todo con excelencia, y esa es la recomendación que da Pablo. Hagan todo como si lo hicieran para el Señor. O sea que si yo estoy en mi trabajo, estoy haciendo todo como si lo estuviera haciendo para quién. Si yo estoy con mi familia, lo estoy haciendo todo como si estuviera haciendo para quién. Está bien, hay cosas que nos cuestan. A mí también hay cosas que me cuesta hacer, o hay cosas que se me confunden. Entonces yo a veces tomo cosas o gloria que no me pertenece a mí. Las felicitaciones que a veces me dan en el trabajo no me pertenecen a mí, le pertenecen al Señor. ¿Y saben qué hago yo a veces? Las tomo para mí. Y tengo que ir en la noche, a ir a arrodillarme y decirle al Señor: perdóname porque tomé esto que no me pertenecía, esto es tuyo. Y también es válido. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Una persona que está plantada en la iglesia local completa sus tareas, no deja nada a medias, completa sus tareas. ¿Cuántas cosas usted ha dejado a medias? ¿Cuántos procesos usted no ha terminado? No solamente dentro de la iglesia, sino en su vida personal, con su familia. ¿Cuántas cosas usted dejó a medias y no las terminó? Sea el motivo que sea, no pudo terminarlas. ¿Sí? Entonces, si yo estoy plantado en la iglesia local y entiendo el diseño de Cristo y quiero ser su hijo aquí, no dejo nada a medias. Yo completo la tarea. Amén. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local nunca se rinde. Recuerden 1 Corintios 3: el amor no deja de ser. El amor es, no se irrita, no se envanece. Eso no solamente aplica para las parejas, eso aplica para todos nosotros, para todo. Aun cuando hay cosas que no me gustan dentro de la iglesia, amo la iglesia con el mismo amor que Cristo amó su iglesia, con un amor sacrificial. Por eso, antes de pensar de usted irse de esta iglesia porque algo no le gustó, antes de irse vaya y lea 1 Corintios 13 y verá que eso lo va a redarguir y va a decir: tengo que volver y voy a orar, voy a interceder y me voy a comportar como un escudero del Señor. Amén. Una persona que está plantada en la iglesia local nunca se le olvida que Dios es la fuente de todo, de absolutamente
todas las cosas. Dios es su fuente, repítaselo. Dios es suficiente para mí. Una persona que está plantada correctamente en la iglesia local usa todos sus recursos, sus habilidades para el servicio del Señor. Pregúntese si usted está utilizando sus recursos, las habilidades que Dios le dio para el servicio de Él. Porque si no lo está haciendo, hay algo que no está bien en su iglesia. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo repartió como Él quiere. Para que nosotros nos sintamos bien, no, mis hermanos, para su gloria. Así que yo tengo que tener claro que mi dinero, mi tiempo, mi familia, los dones, talentos, habilidades no son míos, son del Señor y los utilizo para su obra, para Él. Por eso si yo soy músico y me invitan a tocar afuera música que no es, yo digo no, porque esto el Señor me lo dio para su gloria, para nada más. Y así me pueden sacar, llamarme radical, lo que sea, no me interesa, porque Él me entregó ese don para su gloria, no para que me vean a mí. No tiene nada que ver conmigo, no tengo nada que demostrarle a nadie, porque si yo he dicho que Él es mi plenitud, tengo que comportarme como tal. Amén. Y esta última me gusta mucho, porque a mí me cuesta. Tener la suficiente madurez para ser reprendido y exhortado. Esta me cuesta, se los confieso. A veces me molesta cuando me dicen que no hice algo como tenía que hacerlo. ¿Sí? Pero yo tengo que desarrollar esa madurez para que cuando vengan y me digan esto no está bien, esto no lo hiciste bien, yo pueda desarrollar un corazón enseñable y pueda decir sí, me equivoqué. Así vivía la iglesia de Antioquía. Y este es el diseño de iglesia que Dios quiere manifestar. Por eso cuando hablamos de ministerio, no hablamos de las funciones que yo puedo cumplir dentro de un espacio. Hablamos de la manifestación de acuerdo al rol que Cristo me ha dado dentro de su iglesia. Es integral, porque cualquiera, con todo el respeto de mi equipo de alabanza, cualquiera puede ir y pagar unas clases de música y venir y aprenderse unas canciones y tocar el piano. Y eso es cumplir una función dentro de un lugar, dentro de un establecimiento. Pero no cualquiera sirve al Señor integralmente teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. Por eso el servicio no se basa en funciones. Las funciones hacen parte de. El servicio es completo, es integral, porque tiene que ver no solamente con lo que hago, sino con lo que soy primeramente. Y tengo que tener claro que yo soy un hijo de Dios que manifiesta a Cristo aquí en la tierra. Y estas dinámicas o estas columnas se recogen en 5 ministerios. 5 ministerios que siguen vigentes. 5 ministerios que no se enfocan en personas, sino que son columnas de la manifestación de Cristo aquí en la tierra. El pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro no son personas, no son funciones, son dinámicas de la esencia del carácter de Cristo. Si queremos que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, tenemos que ser formados en esas 5 dinámicas. Debemos hacerlo. Por eso iniciamos esta conversación y vamos a seguir en esta mesa de intimidad hasta que hayamos comido este mensaje completo. Amén. Entonces dentro de 8 días vamos a ver el pastor cómo nos direcciona, pero iniciaríamos a estudiar cada una de estas dinámicas. Pero era importante establecer la base de cuál es el diseño de iglesia, qué es lo que espera el Señor, y que nosotros de manera individual podamos comprender si estamos ajustados a este diseño o si estamos a kilómetros de este diseño. ¿Cuál es su decisión de ahora en adelante? ¿Cómo va a caminar de ahora en adelante? El Señor, yo creo que nos ha hablado en esta mañana y quiero invitarles a que podamos colocarnos en pie. Quiero invitar al equipo de alabanza. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y ahí de manera individual quiero invitarle a que usted pueda decirle al Señor:
Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor.